traen mucho más felicidad que La coca trae dinero, pero Sigue hablando de los libros. Vamos. te trae la cárcel, te trae el sufrimiento, te trae la persecución y la mala fama. o sea que a Carlos Leder no se le pasa por la mente volver a tocar ese negocio. Eh, te aseguro de que cuando yo comencé en el negocio de la cocaína, que don Arturo me dio trabajo de chofer trayendo en mi camioneta cocaína de Bolivia, el asunto de la coca era muy distinto. Hoy día los sistemas de inteligencia de las agencias policiales y antinarcóticos son tan sofisticados que el que se introduzca en ese tipo de negocio hoy día está arriesgando todo. Señor Carlos Leder, A ver, le preguntó si volvería a ese tipo de negocio. No dijo que no porque no le gustaría, sino que dio un fundamento que porque hay mayor tecnología que en ese momento cuando él lo hacía. No es un no claro. hay una generación de personas que han crecido conociéndote a ti, pero no tal vez tu verdadera historia, sino la que muchas series y documentales han querido mostrar. No sé si has estado enterado de las diferentes series y cosas que se han hecho sobre Escobar, Narcos, sobre toda esta oleada de sucesos que pasó con el narcotráfico, donde tu nombre aparece casi en todas. Entendido. Hay una muy famosa que es la más vista en Latinoamérica, que es El Patrón del Mal. Serie que se hizo con actores colombianos, Vamos. muy buena, una narrativa, y es la más parecida a los casos reales. Si es la más parecida o no, eso simplemente lo saben los verdaderos protagonistas, que en este caso, por ejemplo, Carlos Leder, y bueno, y él en realidad nos estaría contando lo que su realidad, lo que él o lo que él quiere contarnos, ¿entiendes? Narrativa y también en los personajes. Hay otra que se llama Narcos, pero no es tan popular aquí en Latinoamérica porque Pablo Escobar y muchos otros personajes hablan como gringos, como no, eso no se puede, pues si uno que es de la tierra, no. Entonces, El Patrón del Mal es la más vista y la más popular. Ahí hay un personaje tuyo que no le llaman como Carlos Leder, sino Marcos Herbert. ¿Estás enterado de eso? Mauricio, yo Es más, en la serie lo pintan como un que está bastante loquito, digamos, en la serie. admiro mucho el limitado cine colombiano, sean narconovelas, sean películas de otro nivel y otra categoría y otro tema, cuando se utiliza mi nombre, Carlos Leder, me preocupa, eso sí, porque alguien está contando una supuesta historia de mi persona. Coincido al 100%. El único que sabe su verdad es él. No hay otra persona. Que posiblemente nunca ocurrió. Entonces, eso es lo que me no, muchas de estas narconovelas son por la inversión que sus productores o sus directores hacen, o las compañías que las producen, tienen un fin comercial, monetizar, económico. En este momento, te aclaro, ninguna productora de videos o de películas de Colombia me ha contactado a mí. Nunca me han contactado para pedirme permiso para utilizar mi nombre. Si cualquier persona o entidad o empresa que vaya a producir eso me pida permiso para utilizar mi nombre y yo pueda decir sí o no. Bueno, mi señor, a futuro espero que
eso sea lo que pase, pero hay una generación que creció viendo un Carlos Leder, tal vez con otro nombre, de ti. A esa gente. Y a mí me gustaría hacer, si usted me lo permite, una dinámica, y es que yo recopilé los momentos más icónicos de la serie más vista de todo lo que fue el Cartel de Medellín. Y yo quisiera que usted reaccionara a esos momentos y que le respondiera a esa audiencia que lo vio y que se creyó esa historia, si esos momentos en verdad pasaron o no pasaron, y si sí pasaron tal y cual como se le mostró a la gente, o tú tienes otra versión de esos hechos. ¿Te animas a ver esos clips? Con mucho gusto observo el material que tú tienes para presentarnos. Hay un momento muy icónico en El Patrón del Mal donde se supone que tú estás con una chica que presta sus servicios en una cama, en un momento en el que Pablo Escobar te está invitando a una fiesta. Famosísima parte en la serie del Patrón del Mal, en donde Carlos Leder se enloquece. A ver qué dice. En su finca. Se supone que estás con la chica y llega un escolta o un trabajador de Pablo y te molesta, te toca la puerta. Y después de pasar ese ¿Qué dicen? ¿Es verdad esa parte, sí o no? Me intriga mucho. suceso, la serie nos muestra esto. Esa es parte de la serie del Patrón del Mal. ¿Qué pasó? Siempre en la serie lo muestran como exaltado, como una personalidad fuerte. Todo lo contrario a lo que vemos ahora o en la entrevista que le está dando. Parece vas a quitar, amor. Te habla un momentico conmigo, ¿sí? Andate, no te metas más en problemas, vete. Este huevo, ¿no te das cuenta que yo estoy con ella acá? Pues escoger quién te quieres quedar. Yo no me voy a dejar humillar. Yo también tengo plata, pues, acá. ¿O qué? Es que mi plata no vale, ¿o qué? No dice nada, Carlos. A ver. ¿Qué vas a hacer? No. Bueno, en esa parte ya pueden saber lo que pasó. Carlos en ese momento decidió sacarle la vida. Estamos hablando de la serie. No sabemos si es verdad o no. Ahora vamos a ver la respuesta de Carlos. Así. Nunca había visto esa escena, pero me recuerda algunos sucesos, ¿sí? Y en el libro los especifico y los detallo. Carlos Leder, Vida y Muerte del Cartel de Medellín. Tiene un libro. Voy a invitar a tu audiencia a que los lea en el libro. O sea, No respondió sí, pero tampoco dijo no. Ojo. que En el libro soy muy específico y alguien iba a atentar contra mi vida. Yo tenía la capacidad de autodefenderme. En el libro entro en más detalles. o sea, Había un giro. Es un sí, pero que así no fue la versión como lo muestra en la serie, ¿sí? Pero tampoco fue un no. que la escena no es del todo falsa. Correcto. Te voy a mostrar Helado estoy, helado. otra escena que fue muy icónica. Y si nos podría responder esta en exclusiva para este podcast, te lo agradecería mucho, porque es una escena que en Colombia, quienes la vimos, fue un momento
de mucha tensión, en un momento que fue como icónico en el mundo del cartel de Medellín. Pero no puede pelar berraco coronel en Bogotá. Ahora, ¿cuál es el berraco problema suyo, Herbert? Otra parte de la serie El Patrón del Mal. ¿Aún se te olvidó viendo... que este man se separó de mi esposa y de mía? No, a mí no se me ha olvidado. Entonces, que usted era un tipo diferente, Herbert. No un loco que se la pasa ahora. Para ponerlo en contexto, Herbert sería el de la serie El Patrón del Mal. Y lo tenemos a Carlos Leder sentado a la izquierda de su pantalla. Está convencido de que es guerrillero. Y eso es por andar teniendo las narices metidas, hueliendo perica todo el día. Y no solamente eso, tras del hecho, después del viejo nos volvió también. Se ríe. O sea, ¿le causó mucho o se acordó de algo? Seguime por favor, Covex, en YouTube, en Kick. Vamos. Pero por lo menos no son un traidor como vos, huevón. Se picó ahí. Se armó. Pásale. Volví a decirme traidor para tener un motivo para reventarse esa puta cabeza maricona. Pues gracias. Lo acabo buscando como quedamos. Sí, es material inflamatorio, escandaloso y, digamos, promociona ventas y comercializa violencia o lo que sea, pero eso es totalmente ajeno a mi ser, a mi pensamiento, pero las narconovelas incluyen todo tipo de morbos y de alegatos y especulaciones. Eso es verdad lo que dice. Toda la serie de películas, como dije anteriormente, romantiza todo lo que son ese tipo de actos. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de consumir esas cosas, porque por ahí se pueden malinterpretar. O sea que en ningún momento en el pasado hubo una escena real donde Carlos Leder y Pablo Escobar se apuntaron frente a frente. No, nunca jamás. Volvemos al caso. Las narconovelas tienen su propia agenda. Nada que ver con eso. Ojalá en el futuro la compañía, empresa o filmadora que quiera hacer una película genuina, ahí está mi libro. Hay una escena de la serie donde quienes la estábamos viendo se mostró un Marcos Herbert, que es el personaje tuyo, donde está celebrando la fiesta porque por fin dan de baja a un capitán que estaba detrás de Marcos Herbert, y Marcos Herbert decide hacer una fiesta, pero a la hora de que muestran las fiestas que supuestamente tú hacías, siempre lo hacían de una forma en la que no es que te dejara mal parado, pero sí te demostraban diferente a las otras fiestas que hacían los otros capos. Este negocio es muy efectivo, no joda. Bueno, muchachos, yo me estoy empezando a poner de ambiente y cuando me pongo de ambiente me da por repartir. Hay otra escena del Patrón del Mal. Así, señores. Así, compañeros. En esa serie lo venden mucho a Carlos Leder de esa forma. Siempre con una pistola en la mano, tirando tiro al aire. De esa forma. O la personalidad violenta en cuanto a lo que pasó en el video anterior que le mostraron. ¿Por qué andas tan pensando? Sí, estos son
ficción y fantasías morbosas de los que De nuevo, dice fantasía. Como que no es tan así como lo venden. producen esas películas, esas O no fue tan así como lo venden. La verdad, esta la vas a ver solamente él. narconovelas. Y obviamente del personaje que ellos tratan de interpretar o de calumniar o de incinerar respecto a mi personalidad y mi carácter. Te digo, afortunadamente, yo siempre logré un nivel de disciplina personal, sobriedad, orden mental, referente también a las personas que me rodeaban. Que eso me hizo posible adquirir la isla, adquirir los aviones. Adquirió isla, adquirió aviones, todo eso antes de los 30 años. Carlos Leder, vamos. Adquirir las conexiones, lidiar con el gobierno de las Bahamas, todo eso, bajo una gran disciplina personal, un orden y un respeto. O sea que el Marcos Herbert que nos venden como Carlos Leder, que es loco con la que hace fiestas con hombres, que no se controla, que, mejor dicho, que es el loco que nosotros conocemos, es una realidad muy alejada de lo que fue el verdadero Carlos Leder. Y en total, todo es fabricación, especulación, morbo que hay que ponerle, etcétera. Eso es cuestión de ellos, el negocio es de ellos. El negocio es de ellos, eso en absoluto. Y arte es arte y no tiene censura. Entonces, eso es lo que hay. ¿Te incomoda que te pregunte por Pablo Escobar? Se venía eso. Se venía, era obvio, cantado que le iba a preguntar algo ahí filoso de Pablo Escobar. Creo que ya sé por dónde viene la mano. Vamos a ver qué le pregunta. Conocí a Pablo Escobar por muchos años. Se ríe. A ver lo que estudian los gestos. A ver si Pablo Escobar por muchos años. cuando se ríe es una risa sincera, una risa verdadera o no. La gente que estudia los gestos sabe, ¿viste? Yo lo veo ahí como no lo veo tan contento en realidad. ¿Crees que a Pablo Escobar hoy en día lo han inflado más de lo que en su momento fue? Buena pregunta, ¿qué opinan ustedes? ¿Lo inflaron a Pablo Escobar, sí o no? El Pablo Escobar que yo conocí, y de entrada te digo, con él no socializaba, ¿sí? Cuando dices no socializabas, Digamos, él nunca conoció mi familia, ni nunca le presenté mi familia. Bien, estratégico. Una realidad es, Pablo, a mi ver y mi experiencia, tenía múltiples personalidades, tanto que eventualmente se convirtió en un monstruo y eventualmente el gobierno lo fusiló porque estaba haciendo inmensos daños terroristas a la sociedad. Dijo el gobierno. ¿Qué piensan ustedes? Para ponerlo en contexto, en esa época él fallece en 1993, Pablo Emilio Escobar Gaviria, y se crea un grupo en donde había cárteles rivales, se dice que ciertos gobiernos de otros países, el gobierno de Colombia, policía colombiana, ejército, policía, todo en un grupo para abatir a una sola persona. Y no sé cuántos años prófugo estuvo, esquivando muchísimos operativos en contra de él, y pudieron agarrarlo recién en 1993. Si lo mataron o se suicidó, eso lo va a decir seguramente ahora Carlos cuando le pregunte. Vamos. Pero
también digo que lo que enloqueció a Pablo Escobar fue el hecho de la extradición. Él lo cogió sumamente a pecho porque él decía que prefería una tumba en Colombia, ¿sí?, que una cárcel en Estados Unidos. Ese era el eslogan de lo extraditable, que fue ese grupo que yo le decía en el primer video, de ese grupo creado por lo extraditable, que serían todos los cárteles que formaban ese grupo en ese momento. Entonces, digamos, cuando a mí me extraditaron, él posteriormente lanzó una guerra armada contra el Estado y mató mucha gente. Pero la pregunta que queda es esto: si no hubiese habido extradición, ¿hubiese Pablo Escobar lanzado esa guerra terrorista? Posiblemente no, digo yo. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo, porque como decía antes, también todos los actos tienen su consecuencia, y decir que porque esté la extradición está como justificando los ataques que hizo, no tiene sentido. No tiene sentido porque un montón de víctimas inocentes que no tenían nada que ver. Así que en esta no. La liendra está ahí, yo lo banco por la nota que tomó, pero bueno, yo creo que quizás lo pensó. ¿Cómo se une Carlos Leder a Pablo Escobar? ¿Cómo es ese primer momento en el que conoces a Pablo? La historia es simple, pero ha sido secreta. Es secreta, dijo. A ver, ¿quién nos va a contar? El nombre, título, el cartel. Miren esa foto, por favor. Pablo Escobar ahí en el medio. El que está a la derecha de la pantalla es Carlos Leder. Y bueno, el resto, ¿quiénes son? ¿Saben? Alguien comenten. Cartel de Medellín. Ese título nos lo puso la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos a un conglomerado de 26 oficinas de narcos que exportábamos. Entonces nos puso Cartel de Medellín como una lista de los narcos. Muchos de nosotros no nos conocíamos ni nunca nos conocimos. Yo nunca conocí a Don Berna y se supone que es del Cartel de Medellín. Miren la que tira Carlos Leder. Este muchacho que aparece acá en pantalla aparece en la serie Patrón del Mal. Y sí, es verdad. Lo venden como el Cartel de Medellín, que son todos uno, que bueno, después se terminan separando y algunos formando los famosos y temibles Pepes. Pero tiró algo que de verdad me dejó helado. O sea que lo que me estás contando es que nunca... Básicamente está diciendo que el gobierno inventó, entre comillas, el Cartel de Medellín, porque nunca existió. Hubo una reunión en la cual se unieron y dijeron: ahora nos llamamos el Cartel de Medellín. Nunca, jamás. Eso es absurdo. De que unos narcos van a reunir, nos llamamos como las mafias italianas, ¿cierto? Eso jamás ocurrió en la historia. Te lo digo. Y yo hice un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos eventualmente y asistí en el juicio contra el dictador Noriega. Y te digo, el Cartel de Medellín es un título, una reseña que nos puso la DEA y el Ministerio de Justicia a la Fiscalía de Washington. No, está tirando una frase ahí bastante polémicas. Van a ser polémicas seguramente. Le van a llegar a los Estados Unidos, a la Fiscalía de Colombia, porque yo es la primera vez que escucho, más que nada de alguien que vino del interior de esa organización, que ahora me entero que nunca existió, que nunca se llamó así. Delicado. El cartel nunca existió, era un listado para... Así, las leyes de Estados Unidos tienen
el delito de conspiración. Entonces nos querían, y lo hicieron, envolver en las conspiraciones. Entonces, incluyendo al general Manuel Antonio Noriega. Nunca, Está por diciendo ejemplo, algo hiperdelicado. Es más, él participó en la negociación, porque lo dijo en la primera parte. Él participó en la negociación en la cual le hicieron una reducción de la condena de más de 130 años. Si no, él ahora estaría preso en Estados Unidos. propia organización. Pablo tuvo su propia organización. La organización de Pablo era más que todo que él desde joven tenía gangas de matones, criminales, asaltantes, ladrones, y después se metió al... O sea, eso era lo de él, esa era la organización de él. Los otros narcos que exportábamos teníamos nuestras propias oficinas. Increíble, ¿eh? 26 oficinas dijo que había, en las cuales el gobierno, la fiscalía, no sé bien eso, lo llamó el cártel de Medellín, el cual no existió. Yo no puedo creer esto, no puedo creer. Y lo he dicho anteriormente. Por ejemplo, Rafico, a quien aprecié mucho, Pablo envió un grupo de sicarios, entró a la oficina de Rafico vestidos de policía y mataron hasta el perro, el gato, la secretaria, la sirvienta, el chofer, a Rafico, a todos. ¿Y Rafico era socio tuyo y socio de él o era enemigo de él? No, era un comerciante de cocaína. Una oficina más. Una oficina más, no tenía eso de que el cartel, que se reunían todos eso. Pero la narrativa de estas narconovelas tienen su línea y es las especulaciones. Jamás existió una organización homogénea, única, piramidal, que tuviera jerarquías, que este es el jefe, Pablo, y que estos son los que obedecer. No. Eso jamás existió. ¿Ves? No, les comento. Lo que dice acá Carlos Leder, dice que eran 26 oficinas, por así decirlo, él lo llama oficina, en el cual cada uno trabaja individualmente y que, bueno, calculo que cada tantos podrían llegar a negociar entre esa oficina, pero ninguna le respondía a la otra, ninguna estaba por arriba de otra, ¿sí? ¿En qué momento se conecta Carlos Leder con Pablo Escobar? ¿En qué momento de la historia? Llega un momento en que yo tengo en mi oficina, yo tengo Leder Auto, que es mi agencia de automóviles. Sí. Y los Leder Autos. Mirá los autitos que vendía Carlos. narcos vienen allí a comprar automóviles Sí. de alta gama. BMW, Blazer, lo más bacano que había en esa época, entre comillas. Y Gustavo Gaviria, el primo de Pablo, me lleva y me presenta a Pablo Escobar, pero yo cuando eso tenía mi propia organización y era narco exitoso. Pues no fue importante para ti la presencia de él más que un cliente. Ellos tenían su propia oficina. ¿Entiendes? Oficina, está hablando no de oficina de agencia de autos, sino que está hablando de oficina, bueno, ya sabemos del negocio que se dedicaban ellos principalmente. Después, con el tiempo, fue que Pablo se metió a la política y yo me metí a la política. Él tenía su movimiento político, yo tenía el mío. Los abuelos debieron de contarte que Carlos Leder tenía un movimiento político en Armenia, ¿o no? Sí, yo supe. Eso te digo. Movimiento político. Yo creo que una de las principales, ya vamos a hacer otro video hablando de esto, pero una de las principales caídas de Pablo Emilio Escobar Gaviria fue porque se metió en política. Vamos. Ahí lo vemos a Carlos Leder, un poco hacia atrás. Lo vemos a Carlos Leder, seguramente en el partido político que estaba nombrando recién. Mírenlo joven,
De latinoamericanos y de colombianos a estas cárceles imperialistas, y no solamente nos oponemos, sino que luchamos contra la extradición. Tenemos que entender que existe un libro verde, que están condensadas los pensamientos, la filosofía, la ideología, la proyección, las fórmulas del movimiento cívico latino nacional que nació aquí en el Quindío, y eso escrito por mí personalmente. Sin unirse con Pablo. Medio jugado estar en esa clase de negocio y meterse en política. Es muy jugado. ¿Qué opinan ustedes? No. ¿Lo votarían a Carlos Leder, por ejemplo, o vendría Pablo Escobar? ¿Lo votarían? En el caso de que no sepan, obviamente, a qué se dedicaban realmente. Pablo tenía su movimiento político en Medellín. Hemos venido a realizar nuestro programa número 14 de Civismo en Marcha. La labor de Medellín sin Tugurio, esta magna obra, llega en este momento al estado principal, don Pablo Escobar Gaviria, acompañado por Pedro Pablo Gaviria. Un saludo muy especial para todos los deportistas. En el aspecto de la iluminación, obras que está entregando Civismo en Marcha y el señor Pablo Escobar Gaviria, con la presencia de las principales autoridades de esta localidad y la actuación del cuadro atlético nacional. Se lavaba mucho dinero en esa época en el fútbol colombiano, ¿sí? Es más, millonario creo que era del mexicano Gacha, y bueno, tenían ahí sus equipos, los principales equipos repartidos. ¿Saben de qué equipo era Pablo Escobar? Comenten. La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. ¿Usted se cree el Robin Hood antioqueño? De ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante interesante, porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Ese apodo, el Robin Hood paisa, le habían dado a Pablo Emilio Escobar Gaviria porque le robaba, en teoría, a los más ricos para darle los barrios, escuelas y demás cosas. Y bueno, dinero en efectivo también sé que repartía mucho en los barrios. Por eso le decían Robin Hood paisa, pero a él mucho no le gustó eso. Seguimos. Mesa, ¿qué ocurría ese día? Ese día ocurría varios narcos estaban preocupados, cuando eso apenas se oía de la extradición, estaban preocupados y habían varios abogados ahí y estábamos hablando sobre el tratado de extradición. O sea, que era una reunión de tratado de extradición. Sobre la extradición. La extradición nos hizo reunir porque era una amenaza contra todos. Eso nos hizo reunir. Para Carlos Leder, que estuvo en ese círculo de los narcos y que conoció a muchos narcos personalmente, para ti, ¿quién era el verdadero narco? Pregunta que para muchos parece como muy clara. Dirían todos Pablo Emilio Escobar Gaviria. Vamos a ver si acertamos con eso. Con más poder en ese ¿Qué opinan ustedes? Para ustedes, ¿quién eran? ¿Quién o quiénes eran los más poderosos? momento. Dejando a un lado las especulaciones de Pablo y de todo, no. Que tú decías, ese man la está haciendo muy bien, o es un duro, o es... Había miles de narcos. Y de todos esos narcos tenían que buscar quién transportara a Estados Unidos. O sea, ellos pueden ser narcos lo que quisieran, pero sin transporte eso valía lo que valía en Colombia. Entonces surgimos nosotros, los internacionales. Entonces Pablo tenía sus pilotos, yo tenía mis pilotos,
y la mayoría la mandaban, no yo, ellos la mandaban a México. Y en México ya la entraban a pie, pues cruzaban el río los mexicanos, etc. Pero mucha de esa se perdía. Yo desarrollé mi ruta por las Bahamas, adquirí una isla. Compró una isla. La isla se llamaba Cayo Norman. Miren lo que es esa isla. Esa es la isla que hoy le decía que compró con menos de 30 años, creo, una locura. Compraste una isla completa en las Bahamas. Completa. Pero con la protección del presidente de las Bahamas o del primer ministro. De las Bahamas. De las Bahamas. Entonces, ahí está en el libro la historia. Vamos a promover que la gente que se interese en las historias. Yo tenía esa ruta por las Bahamas. Muchos de los pilotos que tenían los otros narcos eran norteamericanos. ¿Ves? Pero México sí era el principal canal dentro de eso. Y posteriormente compró una isla, entonces, más que nada estratégicamente, no solamente como lo pintan en la serie. La serie lo pinta como que, bueno, tiene una isla para hacer fiesta y demás. Pablo logró sobornar al general Manuel Antonio Noriega de Panamá. Ese era el negocio que tenía. Miren esa foto, histórica foto. El general Manuel Noriega, dice USA Marshall, Miami, Florida. Mayormente Pablo. Y por Panamá volaban Panamá, México. Y en México regresaban a Panamá a echar gasolina. Entonces, había mucha competencia. Por ejemplo, a uno no lo dejaban acercarse, o pues ellos hacían la forma, a los pilotos que nadie me quitaba, norteamericanos. O sea, compartían, pero cada quien era muy cerrado en su oficina. Claro, porque cada uno era independiente. Eso de... Total, había una competencia económica, tecnológica, y si te descuidabas te quitaban los pilotos. Carlos Leder, ¿a qué trabajadores de Pablo Escobar conoció? Bueno, eso no es muy razonable ahora repasar, pero están en el libro varios de ellos, ¿cierto? Sí. Posiblemente algunos estén vivos, posiblemente otros estén muertos, pero después de que me extraditaron a mí, explotaron las guerras, inclusive entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Ustedes dicen que no tiene acceso o no tiene contacto con sus ex socios. Por ejemplo, esta persona, Carlos Leder, no tiene contacto, obviamente estamos hablando con ex socios vivos, ¿no? No descarto la posibilidad de que tenga contacto con sus ex personalidades de ese mundo que estén presos. ¿Qué dicen ustedes? Comenten. ¿Tú no estuviste en esa guerra? No, yo estaba en Estados Unidos preso. ¿Alcanzaste a conocer a Pinina? Alcancé a conocer a Pinina. A Popeye no. Vi 2 veces a Popeye, pero era más como conductor de carros. Bueno, eso es lo que yo le decía en la primera parte del video, cuando hablé de Popeye, y justamente comenté esto. Si ven la historia de Popeye, o lo que él relata, muchísimas personas dicen que fue la mano derecha de Pablo Escobar porque era el jefe de sicarios, era como un muy poderoso dentro de la organización a nivel sicario, no como nivel capo. Y bueno, ahora Carlos Leder nos está comentando, nos está diciendo en esta entrevista que lo conocía más como alguien que manejaba un vehículo. Entonces lo conoció en esa faceta. ¿Sí? Nos está diciendo que no se convirtió en... Pero bueno, justamente hay muchas personas de ese mundo que lo asocian a Popeye como un farsante y hay otros
que realmente apoyan lo que él mismo relataba. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le creen o no a Popeye? No como pistolero, sino conducía carros. Se sabe que no era entonces Pablo Escobar el patrón del cartel de Medellín y tampoco tú eras un socio de Pablo Escobar que hacía lo que él decía. No, absolutamente, eso nunca existió. Eso nunca existió. Como te estoy diciendo, cuando Pablo, inclusive en Nicaragua, él tenía su propio negocio, cuando hizo el negocio con este piloto gringo, que lo cogieron ahí y tomaron la foto. Bueno, con esa foto lo agarraron a Pablo Emilio Escobar. Esa foto se la toma un aviador estadounidense, ¿sí? Que ya estaba trabajando para la CIA. Entonces eso... De informante, ¿sí? Vamos. Yo no tenía nada que ver con ese negocio, eso era Pablo. Cada oficina que la DEA tenía reseñada como parte del cartel de Medellín, o sea, el listado de narcos exportadores, ¿sí? Cada oficina estaba reseñada y sabían quién era el dueño. También había muchísimas oficinas que lavaban, pues dicen hoy lavaban, pero que traían los dólares. Cuando eso era más fácil porque no habían leyes como hoy día de lavado de dinero. Imágenes reales, videos reales de esa época. Hablas de Pablo como si Pablo no te hubiera entregado. Hay dos cosas en esa situación. Cuando capturaron a Gonzalo Rodríguez Gacha, ¿qué pasó? Lo fusilaron. Cuando capturaron a Pablo, lo fusilaron. A mí me entregó Pablo, ¿sí? Pero la policía no me fusiló, te estoy contando la historia. Entonces, bueno, yo creo que eso viene más por el lado de que no hubo tiro de parte de él cuando lo querían agarrar. Eso es lo que yo pienso, ¿sí? Yo creo que, bueno, a Pablo lo agarran y lo fusilan por eso, digamos, porque se intentó defender. Lo mismo pasó con Gacha. Facto. Entonces, el factor supervivencia ha prevalecido. Yo fui lo más justo posible en todas mis acciones. Claro, el que me iba a quitar la vida, pues tenía que arriesgar él mismo su vida. Pero aquí doy testimonio y en mi libro lo he entregado por escrito de mi protagonismo. Comprarían el libro de Carlos Leder, interesante, me gustaría leerlo. En toda esa época, desde que tenía 19 años hasta el día que llegué a Alemania de 70 años. Libre. Ahí está el libro. Muchos estuvieron allá en ese tiempo, muchos hicieron plata, muchos deshicieron, ganaron, compraron, pero de todo ese cartel que en algún momento tuvo el mundo en sus manos, quedan uno o dos. Contar. En esa era no había, los gobiernos o las autoridades no tenían la altísima tecnología cibernética que tienen hoy día y los satélites y los teléfonos inteligentes con caballo Troya adentro. Bueno, mil cosas. En esa época no era difícil traficar versus el día de hoy. Retomamos. La Liendra antes le había preguntado
algo relacionado si volvería o no a realizarlo. Y él retoma eso y dice que ahora los mecanismos son mucho más difíciles. Si yo tenía $1,000 y los quería meter en un negocio de como el que ustedes tenían en ese tiempo, y el negocio salía bien, más o menos de cuánto podría ser la ganancia con los $1,000 que yo invertí. Es difícil estimar eso hoy día, pero el factor que jugaba el cambio total de las finanzas era exportarla, porque el consumidor en Estados Unidos pagaba cualquier alta cantidad de dólares por un kilo de... ¿Cuánto dicen que era la rentabilidad? A ver, estoy hablando de rentabilidad y estoy siendo medio sarcástico, mucho sarcasmo, porque sí, quizás se pueda llegar a ganar mucho dinero, porque la rentabilidad debe ser muy alta, calculo, más que cualquier negocio legal, pero me refiero a cuánto estás perdiendo. Yo creo que todos los capos que llegan a ese nivel están mirando para todos lados. Obviamente tienen 100, 200, 300, ¿cuántos autos? 400 vehículos, aviones, y no sé si pueden usarlo de la forma que realmente quieren, ¿sí? Tienen que estar cuidando todo el tiempo a la familia, ¿sí? A lo que voy con esto es justamente, como decía y repetí varias ocasiones en este video y en el anterior, para los que se intentan meter en esas cosas, estaría bueno que vean este tipo de videos, porque para que vean no solamente el dinero, el poder y demás, sino que usen esa inteligencia como usaban estos muchachos en ese momento para pasar por diferentes lugares lo que ellos comercializaban, lo pueden usar en otra cosa y para generar el bien, porque obviamente hay efectos colaterales que si no le llegan a uno, le van a llegar a otro, sí o sí, que es muerte, cárcel, o en este caso también afectó a la familia. Estuvo 33 años preso, y los otros años que estuvo, no estuvo, creo que de los 30 años aproximadamente, o 30 y algo, estuvo preso hasta hace muy poco, y no pudo disfrutar realmente el dinero en efectivo como lo aprovecharía una persona común y corriente o haciendo su negocio por derecho. Y en Bolivia valía $1,000 el kilo, y en Colombia valía 2,000, y en Estados Unidos valía miles de miles. Entonces, no era que fuese muy valioso en Colombia, ni en Bolivia, sino allá. Y esa es la manzana de la discordia entre los sistemas antinarcóticos y los narcos. Mientras allá la compren, aquí alguien en el tercer mundo, desde Bolivia hasta, bueno, ya viste Venezuela, el involucramiento que tiene con la... O sea que una vez, hace muchos años, yo de rebelde expresé la cocaína se ha convertido en la bomba atómica de América Latina. Eso lo dije yo hace 40, 45 años. Palabras fuertes. En cierta forma, hay un eco de ese pronunciamiento mío hoy día. Para cerrar, quisiera que me des la opinión de un mito que se generó en ese tiempo y que hasta el son de hoy todavía se sigue hablando de eso que en algún momento Pablo dijo. Tú me dirás si es verdad, si es mentira, y no me vas a responder porque tú creas que Pablo lo dijo o no lo dijo, sino porque tú sabías
y puedes calcular si el dinero que ganaba en ese tiempo alcanzaba para lo que él dijo. Y es que se habla hoy en día, Carlos Leder, que Pablo Escobar en algún momento ofreció pagar la deuda que tenía Colombia con Estados Unidos. Era posible. ¿Hay personas en sus países capaces de pagar deudas externas de países completos? ¿Qué dicen? ¿Que un Pablo Escobar tuviera ese dinero para pagar esa deuda? ¿O tú crees que eso simplemente fue un mito que las televisoras o que la gente inventó? A mi conocimiento, Pablo Escobar en Panamá, yo no estaba en Panamá, yo estaba en Nicaragua en ese momento, reunió unos abogados en Panamá y los abogados le escribieron una propuesta de paz que Pablo le mandó al presidente Belisario Betancur. Y en esa propuesta de paz, los abogados, por ligereza o por especulación o por candidez, pusieron de que Pablo ofrecía pagar la deuda externa de Colombia. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Pensé que Pablo Emilio realmente había ofrecido, y esa propuesta la tiró él sobre la mesa. Revisa los archivos que existen y todo coincide con estas palabras que te acabo de decir. Esa es la forma. No sé si Pablo aprobó o no aprobó, pero la carta o el documento que él le mandó al presidente Belisario Betancur le ofreció, entre muchas otras cosas, pagar la deuda externa de Colombia. Y con las cifras que ustedes hacían en ese tiempo, ¿Pablo tenía para pagarla? No, era algo estrambótico que los abogados ofrecieron. Pero no. Yo no creo que esa idea salió de la mente de Pablo, sino de estos señores que le estaban haciendo los... Ustedes dicen que no tenía plata para pagar una deuda externa, Pablo. ¿Qué dicen? Yo creo que sí, igual. Papeles que se iba a entregar. Y el presidente Belisario, si tú ves los archivos históricos, rechazó la oferta de Pablo. Vamos. Muchísimas gracias por estar aquí, por haberme regalado el tiempo de escuchar esas historias, de pronto mostrarnos una realidad que muchos jóvenes creerán que es increíble, pero que tal vez son muchas fantasías y que usted es el caso real de lo que vivió y pasó un narco y una persona que decidió meterse en el mundo de la... 33 años en la cárcel de Estados Unidos y hoy está aquí contando la verdadera historia. No son solamente lujos, no son solamente... Terrible video, terrible entrevista a Carlos Leder. Solamente yates, ni fiestas, ni mucho el dinero que nosotros vemos en series. Usted es una realidad de que es un camino que te puede arrancar casi la mitad de vida y que usted es un milagro y una mente muy fuerte para hoy en día estar acá. Muchísimas gracias por compartir. Muy buenas las palabras finales de la Liendra, porque bueno, hizo hincapié en lo que estábamos diciendo de que bueno, son pocas personas las que llegan a esa edad, digamos, o bueno, que no hayan pisado una cárcel, no hay. Por el regalo del libro que va en su 5ª edición y que ustedes lo pueden conseguir en las plataformas que les estoy dejando aquí abajo. Lo pueden pedir en diferentes lugares, les va a llegar, porque lo que Carlos Leder hoy nos contó es solamente un 5% de un 100% que hay en ese libro. ¿Y comprarían el libro de Carlos Leder? Ahí lo tenemos. Recuerden, no lo escribe alguien que se vio la historia, sino alguien que la vivió. Gracias. Mauricio, gracias a ti y gracias a todo el sistema de comunicaciones mediáticos y las redes sociales
que hombres brillantes como su persona llevan a toda la audiencia de Colombia. Qué bárbaro, me dio piel de gallina esta entrevista. Yo soy de la vieja generación, vos sos de la nueva generación de comunicadores. Muchísimas gracias. Y así concluimos la entrevista a Carlos Leder. Una entrevista que considero importantísima porque fue una de las primeras entrevistas que él otorgó después de salir de la cárcel de los Estados Unidos. ¿Le creen o no? ¿Qué dicen? Comenten.